Hola amigos, bienvenidos un día más al Rincón de Belén. Hoy os voy a mostrar cómo hacer estos deliciosos roscos. Quiero compartir con todos vosotros esta receta que es súper especial para mí, ya que son los roscos de mi madre. Anteriormente la hacía su madre, pero ella la ha modificado y ha encontrado una jugosidad y una esponjosidad en este rosco que parece un bizcocho. Ha sido toda una hazaña hacerlo con las cantidades de ingredientes que ella me indicaba, ya que ella no pesa nada, ella no cuenta nada, o sea, ella lo echa todo a ojo y así es muy difícil que salga bien. Multitud de veces le he preguntado cuánta harina lleva y me dice la que admita. Vamos a ver, ¿cómo me va a decir la que admita? No sé cuánta admite, así que os aseguro que ha sido toda una odisea. Pero ahora que ha pasado unos días conmigo y dadas las fechas que se aproximan, la Semana Santa, pues me he animado a hacerlos y han quedado deliciosos. Así que vamos a ver cómo hacerlos y los ingredientes que necesitamos. Esta es la harina que he utilizado, harina bizcochona. Es harina de trigo con levadura incorporada. Es especial para bizcochos. Los ingredientes que vamos a utilizar son harina, huevos, azúcar, aceite vegetal, leche, ralladura de la piel de un limón y una mezcla de azúcar granulada normal con canela. Recordad que en la cajita de información os dejaré detallados todos los ingredientes y cualquier información adicional sobre los roscos. En un bol vamos a poner los huevos, el aceite vegetal, la leche, el azúcar y la ralladura de la piel del limón. Lo vamos a remover todo muy bien hasta que se integre. Seguidamente le vamos a ir añadiendo la harina poco a poco, tal y como veis en la imagen. Cuando ya os sea muy complicado seguir moviéndolo con la varilla, vamos a pasar a hacerlo con las manos. Notaréis que es una masa muy pegajosa, pero no le añadáis más harina. Vamos a coger un poco de aceite vegetal y nos vamos a untar con él las manos. También pondremos un poco de aceite en la zona de trabajo. Esto hará que la masa deje de estar pegajosa y continuaremos removiendo la masa con la mano. Notaréis que la masa enseguida se hace elástica, así que no hay que amasarla en exceso. A continuación la vamos a estirar. Por supuesto, todo el mundo cuando dice estirar una masa piensa en el rodillo, ¿verdad? Pues yo fui a cogerlo y casi me dan con él en la cabeza. Mi madre dice que no se hace así, que hay que hacerlo con las manos. Así que para no llevarle la contraria y que salgan igual que los de ella, lo he hecho siguiendo sus pasos. Tenemos que intentar dejarla con un grosor de aproximadamente 1,5 centímetros. Aquí podéis ver la mano de mi madre comprobando el grosor de la masa, para que ella me diera el visto bueno, claro. Para cortar los roscos he utilizado un cortador con un diámetro de 8 centímetros. Mi madre siempre lo ha hecho con un vaso, así que vosotros podéis usar lo que más rabia os dé. La masa sobrante la volvemos a amasar un poco, volvemos a estirarla y seguimos haciendo la misma operación. El siguiente paso es freírlos. Yo en este caso lo voy a hacer en un cazo y le he echado aceite de girasol. Lo vamos a poner a fuego medio hasta que el aceite se caliente. Con un resto de masa hice una bolita y es el que voy a utilizar para ir comprobando la temperatura del aceite. Aún le falta un pelín, tiene que estar mucho más burbujeante. Es importante que el aceite no esté ni muy alto ni muy bajo. Si está muy alto se va a quemar por fuera el rosco y por dentro se va a quedar crudo. Y si está muy bajo, pues no se va a freír
freír y se va a quedar empapado en aceite. Entonces es importante encontrarle el punto. Cuando ya la muestra que hemos echado empiece a burbujear más, será el momento de empezar a freír los roscos. Entonces vamos a coger 2 circunferencias de estas de masa, las vamos a poner una encima de la otra y le vamos a presionar en el centro hasta que se haga el hueco. Tenemos que abrirlo un poco porque si no, cuando se fría se cierra. Entonces tenemos que hacerlo un poquito grande y lo echamos al aceite. Una vez que ya lo hemos echado al aceite, lo dejamos tal cual. Lo tenemos que dejar hasta que suba. Una vez que suba, le damos la vuelta. Y no podemos olvidarnos de ir controlando el calor del aceite. Es importante que esté a fuego medio. Como vemos, ya ha subido, entonces es el momento de darle la vuelta. Lo vamos a tener como medio minuto por cada lado y después le vamos a seguir dando vueltas más continuamente hasta que lo veamos completamente doradito por fuera. O sea, que lo echamos a la sartén, dejamos que suba el rosco. Una vez que ha subido, le damos la vuelta. Lo dejamos unos 15 segundos por cada lado y a continuación le iremos dando vueltas hasta que esté totalmente dorado. Yo normalmente le doy 5 vueltas. Como podéis ver, el aspecto del rosco es increíble. Y así vamos a ir repitiendo la operación hasta acabar con toda la masa. Siempre podéis hacerlo en un recipiente más grande que el que yo he usado, pero como en este caso no iba a hacer mucha cantidad, lo he hecho en un cazo para así gastar menos aceite. Antes de que se enfríen, tenemos que cubrirlos con la mezcla que hemos hecho de azúcar y canela. Si lo hacéis cuando ya está frío, no se pegará el azúcar. Por eso hay que hacerlo sin quemarnos, pero tiene que estar caliente el rosco. Bueno, y así es como nos han quedado. No me digáis que no es un lujazo. Os quiero enseñar cómo se ven por dentro. Como podéis ver, están súper tiernos. Solo con tocarlos se rompen y el aspecto es totalmente esponjoso, tipo bizcocho. Y qué deciros del sabor. Es ese sabor que te transporta a tu infancia, a tu casa, a tu madre. Para mí esta receta es única e irrepetible y es la mejor. Y os lo recomiendo 100%. Gracias, Merche, por enseñarme a hacer tus fantásticos roscos. Bueno amigos, eso ha sido todo. Espero que os haya gustado. Si es así, por favor regaladme un like. Y si queréis ver más recetas mías, pues suscribiros a mi canal. No olvidéis de activar la campanita para que así cuando suba un nuevo vídeo recibáis una notificación. También me ayudaréis muchísimo si lo compartís en vuestras redes sociales. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta pronto.